Estoy en un momento especial porque ahora el entrevistado soy yo y tengo a mi maravillosa entrevistadora, que es Esther Vega, que tiene que estar por aquí, que no hay. Hola, hola, estoy aquí. Esther, que ha decidido tomar este rol para preguntarme a mí lo que ella considere, y tendremos también a Gemma como soporte, porque ambas me conocen muy bien y bueno, pues yo abierto a lo que queráis preguntarme en relación a todo esto que estamos aquí viviendo, ¿sí? Pues nada, cuando tú quieras, ¿Estás Esther. listo, preparado ya? Yo sí, venga, adelante. Bueno, pues nada. Primero darte las gracias por el hecho de que pueda ser yo la persona que pueda entrevistarte, ¿no? Y estar aquí pues con todas estas personas que nos están escuchando, que vienen siguiéndonos desde el martes y que están aquí fieles, ¿no? Y eso quiere decir que hay algo que les está llegando, que realmente es un mensaje que les está transformando también, yo creo. Así que, bueno, a mí hay una pregunta que es, bueno, que creo que ya te has presentado, pero si quieres compartir un poco más de profundidad, ¿quién es ese Juan Carlos Rodríguez? De ahora, El de ahora. el de ahora. Yo estas preguntas las he preparado para los demás, pero no me las he preparado para mí. Claro. Así que vamos a ver cuánto incomodan. A ver, Bueno, el Juan Carlos de ahora es un ser en proceso de evolución constante, que cada día se levanta y se pregunta, ¿qué me traerá el día hoy? Sabiendo que cada día es una oportunidad extraordinaria de hacer algo diferente que ayer no supe hacer. Y honestamente me levanto cada mañana y digo, ¿qué sentido tiene para mí hoy vivir? Y digo, bueno, vamos a ver qué nos trae, qué nos depara este día de hoy. Y desde ese lado, pues siempre digo que estoy maravillado, fascinado, encantado. Tengo desafíos, por supuesto, de todo índole, soy humano y pues vienen a mi vida. Y suelo llegar a la cama con sueño a las 11, con ganas de irme a la cama. Es un momento precioso para mí. Creo que esto en la 3D es extraordinario. Esa sensación de irte a la cama y decir, ¡ay, qué a gusto!, ¿no? Y me cojo mi libro y leo, ¡ah! Ese momento para mí es mágico. Y bueno, pues al día siguiente una nueva oportunidad de vivir la experiencia de la vida. fantástico, me parece muy interesante eso de levantarse por la mañana y hacerse esas preguntas, ¿no? Tan importantes que creo que la mayoría no se plantea siquiera, ¿no? Nos levantamos ya directamente a ver qué tengo que hacer, qué es lo que, ¿no? El móvil, ¿no? Que hoy en día mucha gente pues ya tenemos el móvil ahí, a ver qué es lo que ha pasado. Muy bien, pues a mí me parece fantástico y creo que es una gran pregunta que se tiene que hacer todo el mundo y se tendría que empezar a integrar en estos hábitos matutinos, ¿no? ¿Qué decimos? Bueno, yo desde que te conozco ya hace muchos años de todo esto y hemos visto pues todo tu proceso, tú llevas también muchos años. Una cosa que creo que no sé si la vas a contar mañana, es que digo, como no sé lo que va a contar mañana, pues tampoco no quiero desvelar nada, ¿no? Pero bueno, tú lo que quieras contar. En el sentido de, porque hemos escuchado a Francisca y a María Elena, todos nos han estado contando un poquito de su historia, de cómo han llegado hasta aquí. Yo me acuerdo cuando nos conocimos que tú estabas como en un despertar muy espiritual en ese momento, en el 2015 por ahí, ¿no? Y era como yo me acuerdo que estabas un día allí, delante de la sala que estábamos todos haciendo una formación y decías, yo sé que no me entendéis, pero estáis viviendo algo que nunca lo había sentido de esa manera. Estabas ahí como con ese despertar. ¿Quieres contar un poquito de esto? ¿Cómo fue ese De mi despertar? despertar espiritual. Bueno, mi despertar, claro, viene por un momento que a mí me toca profundamente en una experiencia que vivo relacionada con un hijo no nacido. Y yo nunca había pensado que renunciar a un hijo era una cosa tan importante. Y sí, el despertar mío viene en 2012, cuando, bueno, asisto a una conferencia y empiezan a hablar del cambio de era.
Y yo creo que el cambio de era es algo que no vamos a experimentar, porque yo en aquel momento, en 2012, no estaba preparado para entender que había un cambio de era. Yo ya llevaba 4 años trabajando como coach, pero no entendía, ¿no? El caso es que yo estuve allí, en esa conferencia de Emilio Carrillo, y entonces nos habla de un movimiento, de un cambio de era, de que el calendario maya acaba en 2012 y, y bueno, pues que habrá personas que van a experimentar una transformación. Y yo nunca pensé que esa transformación me fuera a pasar a mí. Además pensé, es que esto es lo que muchas personas dicen que pasa y luego no pasa. Y entonces yo me marché, esto fue en septiembre, y en diciembre, el calendario maya acaba el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, y yo experimento una transformación en mi interior, que es cuando me doy cuenta que tengo un profundo vacío de amor en mí. Y por primera vez me doy cuenta que el vacío es mío, no me lo puede rellenar nadie. Y eso nos lleva a un momento en mi matrimonio en el que yo siento que debo indagar eso y que tengo que separarme de alguna manera de mi mujer, porque es que eso es algo que me duele a mí tanto que lo tengo que vivir yo, que yo no culpo, ni juzgo, ni reprocho a mi esposa. Digo, hasta aquí pasando algo muy grande, porque yo siento un vacío existencial profundo, y entonces decido que tengo que transitar, tengo que averiguar qué es eso. Y, y bueno, a partir de ese momento empiezo a encontrar experiencias que van a cambiar mi vida. Y la primera tiene que ver con esto, con un hijo no nacido. Cuando yo tomo conciencia de eso, que eso lo contaré mañana si toca, ahora me parece que es demasiado profundo, y veo que ese hijo no nacido siempre va a estar en mí, va a estar siempre en nuestra familia, en nuestro hogar, y que por mucho que yo no lo haya visto nacer, no quiere decir que no esté, y de hecho forma parte de nuestro campo energético, sistémico, y yo ahí fue cuando me di cuenta en marzo de ese año 2013 de que para mí aquel desprenderme de aquel hijo, pues tenía un profundo dolor en mi corazón. Y fue cuando inicié mi proceso de perdón. Y ese proceso de perdón inevitablemente es un proceso espiritual. El perdón no es mental, ni siquiera es emocional. O sea, muchas personas perdonan de mente, pero no olvidan. O olvidan, pero no perdonan. Y yo me adentré en el proceso de perdón, y a partir de ese momento empiezo a descubrir cuántas cosas en mi vida no perdono y cuántas cosas en mi vida guardo rencor. Y entonces, a partir de ese momento, 2013, empieza un proceso de autodescubrimiento de eso que han hablado otros ponentes, ¿no? De encontrarte con el sufrimiento, con todos los desprecios, con toda la indiferencia que ha habido en mi vida, todo el rechazo que he hecho a muchas personas, todos los juicios que he hecho. Yo inicio un proceso que me ha llevado años y que ahora podría decir que he trascendido. Pero el tránsito de vivir esa experiencia es muy doloroso. Yo no he tenido un momento, sino que han sido muchos momentos, han sido muchos pequeños momentos donde he tenido esos momentos de despertar, de decir, qué duele. O sea, yo he llorado en mi vida. Yo hasta los 33 años no lloraba. A partir de los 33 comienzo a llorar. A los 38 ya me adentro en la emoción y me permito experimentar las emociones, especialmente la tristeza, porque yo me la negaba. Yo no permitía mostrar mi tristeza. Y comprendo a través de este proceso que en mí también hay mucha tristeza. Y eso me ayuda a elevar mi experiencia humana a una dimensión diferente. Pero ese diría que es el comienzo. El comienzo. Claro. Sí, sí, pero gracias a ese comienzo hoy estás aquí, ¿no? Claro, aquello vino también acompañado de una serie de experiencias que antes os hablaba de la libélula, y se empezaron a expresar, a manifestar en mi vida circunstancias que yo no podía comprender, que eran ilógicas, eran irracionales, no podía ocurrir. ¿Esto qué es? Y me fui dando cuenta que el campo me hablaba, que las señales llegaban.
y que las cosas ocurrían sin que yo hiciera nada. Y una de ellas vino de la mano de, de una experimentación de abundancia enorme que llegó en mi vida de algo que había ocurrido 20 años antes. Entonces, fue absolutamente imposible que yo detonara desde mi lado del esfuerzo y del ego una situación como la que viví a finales de 2012, cuando me llegó una abundancia económica después de 3 años de escasez. Y yo no hice, lo que se detonó, yo no lo hice. No toqué un palo para que se moviera algo que cayera. No, yo estaba haciendo algo por aquí y lo que me llegó vino por aquí, que estaba relacionado. Bueno, pero algo que había hecho 20 años atrás, que fue a tratar con respeto, con amistad y con amor a una muchacha que fue rechazada de una empresa y que 20 años después se convirtió en una persona que era la directora general de una multinacional con mucho dinero y que de repente conecta conmigo y me dice, ¿tú estás haciendo coaching, Juan Carlos? Y yo digo, sí. Y me pregunta, ¿qué es eso? Y yo digo, pues es esto más o menos. Y me dice, ¿tú te acuerdas de mí? Digo, claro que me acuerdo de ti. ¿Tú me podrías hacer un taller de esos? Y yo le digo, pues sí, ¿qué quieres? Y me dijo, me cuenta la experiencia, me dice, estoy tratando de entrar en un mercado donde hay muchas personas que están muy, muy decepcionadas por toda la crisis económica, que tienen problemas económicos, y quiero ayudarles a estas personas. Y me dijo, habitualmente en este sector las empresas pagan a los hombres comidas, viajes y prostitutas. Y ella era mujer. Y me dijo, ¿podemos hacerlo diferente? Y le dije, desde luego, si es para lo contrario, sí, cuenta conmigo. Y durante casi 3 años estuve impartiendo seminarios por toda España, hice más de 35. Conocí a cientos de hombres y les toqué el corazón, les tocamos el alma, les permitimos descubrir que había muchas cosas que no habían encontrado y entonces, desde aquello, la abundancia comenzó a llegar a mí. Pero honestamente yo no llamé a esa persona para decirle, oye, ¿te acuerdas de mí? No, o sea, 20 años sin saber nada de ella y ella me encontró. Entonces, para mí desde aquel momento empezó a manifestarse la abundancia en muchos escenarios. Pero tuve que pasar por esos 3 años de escasez donde dejé la empresa, me tiré a la piscina, como conté el otro día, y durante 3 años tuve que transitar por la dificultad de no tener un sueldo mensual. Pero el universo me proveyó de aquella experiencia. Y desde entonces he vivido cosas impresionantes. Maravilloso. Yo creo que de alguna forma, aunque dices que pasaste escasez, porque a lo mejor también estabas acostumbrado a un estilo de vida, la vida te dio eso como para que, ¿no? Si lo tienes todo, te cuesta más empezar ese camino, ¿no? Es un poco para entender, es cuando uno lo tiene todo, pues a veces entrar en el campo espiritual, pero en este caso tuviste que enfrentarte a todo ese proceso interno para poder llegar a lo que se nació después, ¿no? Sí. Porque a mí me quedaría como la curiosidad de cómo nace el Centro Mente Poderosa. Bueno, el Centro Mente Poderosa nace porque yo creo que la mente tiene mucho poder, pero en aquel momento mi percepción de la mente era distinta. Y una vez estuve con una canalizadora y nada más llegar me dice, percibo que tú tienes mucho poder mental. Yo me quedé fascinado, dije, hostia, poder mental. Dice, y me dijo, tú tienes una mente muy poderosa. Y yo dije, joder. Y entonces yo no conocía de nada a esa mujer. Y me dice, tú tienes una mente muy poderosa. Y yo digo, sí, claro, vale. Luego me contó otras cosas de experiencias que había ahí que me estaban influyendo, pero aquello me dejó sorprendido. ¿Cómo que alguien? Y entonces yo ya andaba buscando ese nombre. Yo decía, esto se llamaría mente poderosa, centro, mente, o sea, mente poderosa, mente poderosa. Y entonces dije, joder, pensaba que era algo que iba a tener mucho rechazo. Porque en aquellos tiempos eso sonaba a fricada norteamericana, fricada,
sea, cuando yo empiezo en el 2015 todo esto, en 2012 hago el primer seminario de Mente Poderosa, mucha gente rechazaba el que la mente tenga poder. O sea, esto sonaba como, bueno, este es uno de los que te lee la mente. Pero yo fui fiel a esto y decía que no, que sigo, que sigo, que sigo. Y es verdad que desarrollamos herramientas muy potentes para que la mente esté al servicio de la conciencia. Eso pasó después, pero al principio me enfocaba en cómo dominar a la mente y no desde el ego, que no sea el ego el que se apropie del poder de la mente, sino que el ego quede pequeñito y la mente se ponga al servicio de la conciencia. Y básicamente así nació cuando yo dije, sí, yo tengo una mente poderosa. Y dije, pero bueno, vamos a ver si todos pueden tener una mente poderosa. Pues me parece el nombre, a mí me impactó, porque como yo también soy muy de buscar estas cosas que sí identificadas, como dices tú, pero a mí me impactó, a mí me gustó mucho el nombre y la verdad es que es verdad, tenemos esa mente tan poderosa que no la sabemos utilizar correctamente para ayudarnos en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es interesante pues darse cuenta de cómo a pesar de las resistencias del exterior, que eso también es otro de los tips, ¿no? A pesar de todo eso, pues tú sigues adelante y sigues perseverando y sigues... Eso no quita que luego en el camino, pues el proceso vaya evolucionando. O sea, hoy Mente Poderosa no tiene nada que ver a lo mejor o ha cambiado mucho en No, relación a lo que era. ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. El centro ha cambiado mucho. Yo he cambiado mucho. Yo no soy el que hace 15 años. Han cambiado muchas cosas. He tenido que vivir también una crisis importante en 2015. Creo que fue en 2015, o 2017. No, 2015, donde la empresa se divide en un momento, vivimos un proceso de separación y yo vivo también una crisis importante que hizo perder mucho de lo que habíamos hecho antes, pero esa crisis me llevó a decidir si seguía y cómo seguía. Y bueno, fue como un partir, ¿no? De nuevo, o sea, un recomenzar de nuevo. Y aquello fue muy doloroso para mí, porque alguien de mi absoluta confianza y yo nos separamos. Y esa persona, pues tenía mucho carisma y se llevó a una parte importante de las personas que estaban en nuestra comunidad. Y para mí fue muy duro, de verdad que fue muy duro. Yo contraté en aquel momento a un coach y yo no recuerdo, o sea, mis clientes lloran, pero lo que yo lloraba. Y me decía, ¿por qué lloras tanto? Y yo, es que no lo sé, pero esto es muy fuerte. O sea, yo me di cuenta del dolor que provocaba en mí aquella separación, aquella ruptura fue muy dura para mí. Y luego yo me enfrenté al liderazgo, ¿no? En mi libro lo cuento, en el libro Tras el velo del ego, yo tuve un momento en el que estaba transitando por un conflicto con el liderazgo. Y en una meditación, a mí mis maestros y mis guías me mostraron algo muy vívido. Hace unos minutos contaba Nesita su experiencia, ¿no? con ese ejercicio con el médico. Yo eso lo viví solo en una meditación aquí en mi despacho. Eh, yo estaba buscando respuestas para transitar por aquel... Yo esto que estoy haciendo ahora lo quise hacer en 2015 y no estaba yo preparado. Entonces me pasó algo y es que de repente me di cuenta que yo no, que para mí, que yo estaba tirando de la gente, que yo estaba asumiendo una enorme responsabilidad. No es como ahora es distinto. Y entonces eso me hacía que todos me miraran constantemente y yo no estaba preparado. Entonces, en una meditación, yo no sé cómo, se me abre en mi mente una ventana y yo aparezco en un lugar que después todo indicaba que era Creta, y yo me veo en ese escenario vestido en una sala. Puedo recordar perfectamente los baldosines, la fuente que había en esa sala, los pilares que había, la luz, un tragaluz, unas ventanas, dos soldados en la ventana y de repente hay una mujer a mi lado y me dice, tienes que darle una noticia. Y yo no sé qué noticia tengo que dar. Yo estoy observando esa escena y voy dirigiéndome hacia el balcón y me asomo a una plaza y hay un pueblo que está esperando algo de mí.
yo por lo que estoy entendiendo, debo ser un cónsul, soy alguien que tiene un gobernador de esa zona, de ese pueblo, y entonces tengo que dar una noticia. Y la noticia que doy es que el hijo esperado no va a volver. O sea, me doy cuenta de que el hijo pródigo, el hijo que viene a salvarnos, ha perdido la vida. No sé distinguir si es porque no nace o porque ha muerto en la batalla. Pero yo tengo que enfrentarme a ese pueblo para decirles que hemos perdido la esperanza y que yo me tengo que marchar. Y siento como yo, en mi rol de gobernador o de cónsul, probablemente romano, por lo que yo entendí, tengo el privilegio de salir de esa zona. A mí me llevan, me desplazan, pero yo abandono a mi pueblo. Mira, me voy emocionando. Y ese abandono del pueblo es algo que me ha acompañado durante mucho tiempo. Y siento el dolor que se produce al ver a un pueblo que tiene que decidir qué hacer, pero yo no puedo afrontar esa responsabilidad. Y me voy con mi mujer, me voy con mi familia, pero abandono el pueblo. Y yo creo que en esta vida estoy tratando de sanar esa herida profunda, ¿no? Esa vida pasada donde no pude afrontar la realidad, ¿no? Y en aquel momento, en 2015, yo no estaba preparado todavía, por eso me llega esta experiencia, porque fue brutal, porque yo lloré, yo terminé, se cerró la ventana dentro de mí y yo estuve llorando en el salón, o sea, aquí en el sillón, diciendo, ¿esto qué es? Y entonces me puse a buscar en Google la historia de Aquiles, llegó a mí Creta, y bueno, pues todo aquello me revelaba información, ¿no? Y sí, siento que en este momento de mi vida estoy vinculado una vez más al liderazgo porque tengo asuntos que aportar, karma que resolver, que siento que está sanado ahora, y también desde esa sabiduría aportarlo a la humanidad. No sé por qué te he contado esto, pero Porque tenía que salir, ¿no? Es un poco... claro. Porque mira, precisamente la pregunta iba por ahí, al siguiente, ¿no? Porque estamos hablando un poco has hablado del liderazgo, y quizás una de las preguntas que a mí me venía a hacer era ¿por qué llegaste a decidir, ¿no? En hacer este congreso con ese liderazgo para la nueva humanidad? Porque ¿qué tiene de malo el liderazgo que hay ahora y cuál sería el liderazgo hacia el que tendríamos que elevar, ¿no? La conciencia que decíamos en estos Claro. días, elevar esa energía, elevar esa vibración. Ya. Bueno, yo he trabajado mucho, he leído mucho, de hecho tengo uno de los programas que hice, se llamaba antes de jefe a líder, o sea, yo he trabajado en organizaciones y cuando en 2020, o sea, yo he ayudado a muchos empresarios a entender su manera de relacionarse con sus empleados y muchos lo hacen desde la imposición y desde aunque el propósito aparentemente está, pero los empleados llegan a un momento en que se despistan del propósito y no saben cuál es el propósito. Y empiezan a darse cuenta que el propósito es que el jefe gane dinero. O que el propósito se convierte en el dinero. Y es que gracias a que ganan un buen sueldo, la gente más o menos vive. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Pues que el mundo emocional, es decir, el ámbito interior, está absolutamente prohibido en el mundo corporativo. La gente no va a las empresas a hacer amigos. Eso te dicen muchos. Y cuando tú vienes a tu empresa con una emocionalidad, te la tienes que dejar fuera. Entonces, llegamos a la empresa y estamos de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y esto lo he vivido. Yo he trabajado en corporaciones. Y esto ocurre. Entonces, el mundo emocional, el mundo de la energía, el mundo sutil, no está presente en las corporaciones. Y tal y como estamos haciendo las cosas, donde la emoción no está presente, donde no se puede expresar uno libremente, donde uno no puede llegar a la empresa y decir, oye, es que me siento así, es que ayer tuve un problema con mi hijo, es que mi hijo se ha separado de su mujer, es que yo me he separado de mi mujer. O sea, esto no es fácil. Entonces, todos tenemos un mundo interior que dejamos aparcado cuando entramos en el mundo empresarial. Y me di cuenta que en la política, en todos los ámbitos, tenemos a referentes que son muy masculinos,
muy masculinos. Y claro, lo masculino es directivo, firme, impositivo, y el mundo emocional no está. Y el mundo emocional es el mundo femenino. No quiero decir que no esté en ninguno de los dos, pero esta es la nueva era, lo que nos trae precisamente es esto, la incorporación de lo femenino en nuestra energía, de lo intuitivo en nuestra energía. Si nos damos cuenta, lo que está pasando es que las mujeres están entrando poco a poco, aunque todavía están entrando desde un lado con una carga masculina. Entonces, el liderazgo de Nueva Humanidad es un liderazgo que integra lo masculino en lo femenino, donde las personas se pueden escuchar a sí mismas, donde el trabajo es un lugar en el que puedes escuchar al otro y ser escuchado si tienes un conflicto. Entonces, ese nuevo liderazgo requiere de una conexión mucho más profunda con tu yo interior, con tu yo espiritual, y si no lo hacemos así, estamos abocados a un desastre. Son muchos los indicadores que tenemos de que no lo estamos haciendo bien. Entonces, y esto no va a venir de arriba, este movimiento viene de abajo a arriba, porque de arriba a abajo ya hay una agenda. Entonces, como yo soy un pequeño empresario que tiene una vida sencilla, una vida muy común, pero tengo una mirada hacia esa humanidad que muchos no tienen, creo que mi responsabilidad en este momento es devolverle a la humanidad el recuerdo de su poder, de sus capacidades, para que desde este lugar podamos entre todos poner nuestra conciencia y transformar la realidad de una manera completamente distinta. No con las cualidades, no con las competencias que se han trabajado en el mundo corporativo, sino que las personas puedan sentirse amadas en el trabajo. Esto es algo que a mí se choca. O sea, tú no vas al trabajo a que te quieran, tú no vas al trabajo a tener amigos, pero curiosamente pasas 8 horas allí. Luego entonces, si estás en un sitio donde no te aman, donde no te sientes amado, donde no te sientes escuchado, entonces te conviertes en un robot. Y eso es lo que está destruyendo al ser humano, que nos convertimos en personas productivas, útiles, hacedoras, tenedoras y no seres. Entonces el ser humano se está perdiendo y eso es lo que todavía estamos a tiempo de hacerlo. Y este es básicamente el por qué quiero hacer esto. Porque las cualidades están, las virtudes están y conectar con todo esto es fundamental, si no, mal asunto. A mí me parece muy importante esto que dices, ¿no? Pero sobre todo, una cosa que sí que me gustaría matizar, que además surgió cuando estábamos preparando el congreso y todo esto, ¿no? Y es que, como hablabas de líderes corporativos, políticos, pero como también se ha visto a lo largo del congreso, todos somos líderes, ¿no? De Todo. alguna forma, primero de nosotros, como soy el líder de este cuerpo, y luego, pues también puedo ser, como decía Nesita, ese faro de luz que puede iluminar otras vidas. Incluso a Nesita le he oído decir que si tú no quieres ser un faro, puedes ser una lámpara. Porque el faro como que se mueve y llega más gente, pero las lámparas están ahí quietas, pero también están dando luz a los que tienen al lado, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito eso también, o sea, ¿cómo sería ese líder, pero en todos los ámbitos, ¿no? El trabajo está bien, que sobre todo los que tienen esos cargos directivos, la gente que trabaja en empresas, pero ahora imaginemos gente que nos está acompañando, Claro, hay que gente... no es líder o no se siente el líder Bueno, empresarial. eso de que no se siente líder lo puedo entender, pero que no lideren no es verdad, porque todos, como padre estás liderando, como madre estás liderando, como compañero en tu grupo de amigas tienes un rol, todos tenemos un rol. El otro día iba corriendo por la calle, yo salgo a correr un par de veces a la semana, a hacer deporte, voy al gimnasio, y yo estoy atento a lo que está pasando en el campo. Y una mujer hablaba por teléfono el otro día contándole a otra mujer, cuando yo pasé, es que cuando paso por los sitios pasan cosas. Y dice la mujer, todo el mundo ayuda a todo el mundo. Y esta frase, pues seguramente esta mujer la dijo para que yo la cuente aquí hoy. Todo el mundo ayuda a todo el mundo. Y hay personas que no creen que ayuden. O hay personas que creen que su ayuda no es suficiente. Y esto no es así. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar al otro. Pero para ayudar al otro, primero tengo que ayudarme a mí. Y el proceso de liderazgo implica una mirada interior, un autoliderazgo. Yo no puedo iluminar el camino de alguien si yo me siento oscuro por dentro. Para que yo pueda iluminar el camino, yo tengo que sentirme iluminado. Tengo que sentirme amado a mí, por mí mismo. Este es el gran desafío. Claro, muchas personas me dicen, ¿y cómo me amo a mí mismo? Claro,
Es que esto no nos han enseñado. Entonces buscamos el amor fuera. Y al final no amas al otro. Lo que haces es buscar en el otro que te ame a ti. Y esto es un enorme problema. O sea, ¿cómo puede ser que pidas que el otro te ame cuando tú no te amas a ti? Vamos a trabajar primero el amor en nosotros mismos. Y esto es algo que todavía no se trabaja en los colegios. O sea, este es nuestro camino. El Centro de Mente Poderosa se dedica fundamentalmente a que las personas se aprenden a amarse a sí mismas. Si te amas a ti mismo, si estás en comunión contigo misma, puedes iluminar al otro. Entonces, primera fase es cómo me amo a mí. Y a partir de ahí, yo, entonces, sin hacer un esfuerzo y sin necesitar nada del otro, le voy a dar lo que el otro necesita en cada momento. Igual que yo, si yo me siento completo conmigo misma, si me siento amado por a mí mismo, mi mujer no me tiene que dar algo, sino que yo me siento amado. En todo momento, esté con quien esté. Da igual, aunque estés en un entorno hostil, nada te puede perturbar. Entonces, el desarrollo conciencial pasa porque yo me autolidero a mí, me libero de mis condicionamientos, me libero de mis conflictos, me libero de mis cargas, me libero de la familia si es tóxica, porque hay muchas familias tóxicas. Muchas personas creen que la familia es intocable. Y yo digo, esa familia es absolutamente perniciosa para ti. Muchas familias son tóxicas. Y tú tienes que protegerte a ti mismo de tu familia. Por eso, claro, uno dice, ya, pero es que a mi madre, ¿cómo voy a decirle a mi madre que no? Y yo digo, cuando tú le dices a tu madre que sí, ¿a quién le estás diciendo que no? No, claro, pero es que como es mi madre, yo digo, ¿y? Pero tú cuando le dices a tu madre que sí, ¿cuánto amor te dices a ti? Te das a ti. Y cuando tú le dices a tu madre que no, ¿a quién estás amando primero? ¿A tu madre o a ti? Entonces, el camino del amor es este, y Jesús lo ha dicho siempre. No puedes amar al otro de una manera diferente a cómo te amas a ti. Entonces, el camino es cómo me amo a mí. Y de esto parece que no hay manuales. Todo el mundo habla del amor, del amor, del amor, pero es que el amor es yo. Entonces, esto suena muy egocéntrico. Muchas personas dicen, ay, qué egoísta eres, Juan Carlos, porque entonces, y yo digo, sí, si yo os enseño a ser egoístas, pero es que es lo primero que tenéis que conseguir ser, como me amo a mí. Yo pongo un ejemplo muy claro, a un niño le regalan una pelota en el Día de Reyes y al hermano pequeño un coche. El niño mayor juega con la pelota 3 minutos y al minuto 4, ¿qué quiere? El coche del hermano. Y el hermano, que tiene su cochecito, dice, no, pero que es mi coche. Y el hermano mayor dice, ya, pero es que me he cansado de la pelota. Quiero tu coche. Hombre, pero hártate de pelota. Disfruta de la pelota. Juega con tu pelota. Saborea la pelota. Y cuando ya te hayas hinchado de pelota, entonces dices, ahora comparto mi pelota. Pues no. Yo me dan una pelota y digo, uy, ay, pero aquel coche me gusta más. Ya está. Ya no estoy apreciando lo que tengo, ya no amo lo que tengo, no amo lo que soy. Quiero lo del otro. Y ese es el conflicto que hay, que seguimos compitiendo, seguimos conquistando, seguimos luchando, y eso es 3D. Mañana hablaré de 5D, mañana hablaré de qué es lo que hay en la nueva energía, cuáles son las virtudes, cómo desarrollarlas y qué camino podemos tomar. Ay, yo no sé si te estoy respondiendo, porque estar en este Hombre, yo creo es que muy sí, difícil. claro que estás respondiendo y además yo creo que estás dando unos tips ahí muy valiosos para que la gente tome conciencia, que es lo que decimos, ¿no? Al final es muy importante darse cuenta de que no nos han educado a amarnos, porque venimos también de, bueno, de cada familia tiene su historia. Entonces, Claro, al final es como decir, llega un momento que todo el mundo se tiene que dar cuenta de eso, ¿no? De que el amor es lo primero, y lo decía antes creo Francisca, el amor o el miedo, y dónde quiero estar yo, dónde me quiero posicionar, ¿no? Y ahí eso pasa por una decisión y además de decidirlo, porque hay que decidirlo. Primero me tengo que comprometer con eso y luego hacer lo que sea necesario para poder lograrlo. Y el camino no quiero decir que sea un mar de rosas, ¿no? Y por eso también es importante hacerlo acompañados, porque muchas veces solos nos cuesta más, ¿no? completamente. Claro, y todo esto tiene que ver con el apego, con el ego, que es nuestra especialidad en el Centro Mente Poderosa, el apego que tenemos a las cosas, a las personas, a la propia vida. Y bueno, hablaremos dentro de unos minutos con nuestro próximo invitado, pero el apego a la vida es algo que nos hace tener, nos tiene atenazados toda la vida y no nos damos cuenta que la vida no termina, que es un paso, es un tránsito. Entonces, muchas personas están apegadas a lo que tienen, a las propiedades,
a las posesiones, al disfrute, a los sentidos, porque en el fondo creen que cuando se mueran se va a perder todo eso. Y entonces dicen, y mis tierras, y mi coche, y mi dinero, y no sé, el sillón, y mi reloj. Y entonces, toda la vida luchando por tener un reloj, por tener una casa, por tener un tren, por tener unos qué. Y dices, pero vamos a ver, ¿y qué vas a hacer cuando te mueras? Y luego hacen cosas como desheredar al hijo mayor, al hijo pequeño, o sea, ¿qué estamos haciendo con las posesiones? Entonces, nos queda mucho por descubrir. Se debe normalizar esto, como decía, no recuerdo quién decía, creo que era Tito, que hay mucho conocimiento, mucha información, pero la gente tiene su marco mental, y entonces no ve más que esto, lo que está aquí. Y claro, dice, pero si todo esto está allá, vamos a abrir la mente. No, pero la gente sigue en su mundo material. A mí me entristece ver, y lo digo así, 100.000 personas viendo un partido de fútbol. Yo digo, vale, o sea, un día como experiencia está bien, pero vamos, todos los domingos, verte 5 partidos de fútbol y que tu vida sea eso, pues qué triste, ¿entendemos? Y aquí habrá gente que apasiona el fútbol. Y yo digo, sí, yo estaba pegado también al resultado. ¿A quién iba el primero? ¿A quién ganaba? Yo también me veía las carreras de coches los domingos para ver si Fernando Alonso quedaba el primero. También estuve ahí, hasta que me di cuenta que eso era externo. Todo eso es externo. Entonces te apegas a las emociones, te apegas a los resultados, te apegas al ganador y luego dices, ¿y yo qué? Entonces cuando empiezas a mirar dentro y a soltar, a soltar, a soltar, es cuando estás más abierto a conectar. Y cuando escuchas en el silencio, en la meditación, en la contemplación, en el discernimiento, es cuando empiezas a darte cuenta que lo verdaderamente valioso está dentro. Es la experiencia interior, no la experiencia que te produce una Coca-Cola o una hamburguesa, que también, que yo no digo que no, que me encantan, que a mí me encanta la hamburguesa, pero pongo conciencia en lo que hago, desde dónde lo hago es lo que cambia. Totalmente. Bueno, yo a mí, para cerrar y luego dejar ya a Gemma, que si no empiezas a... yo me diría, bueno, ya, yo... la última, porque fue la que me hiciste a mí que me dejé, y yo digo, bueno, te voy a hacérsela también, lo de los 10 años, ¿no? ¿Dónde te ves ahí? ¿O qué esperas que haya pasado con el mundo dentro de 10 años? ¿O qué te gustaría? O no sé si es lo que te Bueno, gustaría o lo que crees que va a pasar. bueno, esta pregunta me toca porque yo se la he hecho a todos, se la hice a todos los ponentes, aunque a algunos no se las pregunté. La hice en privado para que la fueran reflexionando. En este sentido, tengo una dualidad. Hay una parte de mí que puede pensar que es pesimista y una que está esperanzada. Una parte de mí pesimista en el sentido de que siento, puedo percibir, yo puedo sentir el sufrimiento de la gente y de la humanidad. Yo siento este sufrimiento y he conectado con él y es muy doloroso. Y eso me toca, porque de aquí a 10 años vamos a evolucionar, vamos a hacer un proceso de aceleración de este nivel de conciencia, pero sé que hay personas que se van a quedar en el camino y que no se han dado cuenta. Y eso todavía, aunque puedo mentalmente pensar es su proceso, como civilización me produce dolor. Me produce dolor. No sufrimiento, es dolor. Por otro lado, veo que hay opciones, que hay posibilidades, que vamos a hacerlo, que unos cuantos, no puedo precisar el número, que hagamos este movimiento ahora, en los próximos años, vamos a producir una transformación en los que están a nuestro alrededor. Yo lo sé, porque llevo acompañando a muchas personas que sirven de faro y de iluminación a sus familias, porque he vivido cómo una persona transforma su familia, su hogar, cómo su hijo viene, cómo su madre viene a nuestros programas. Entonces, eso para mí es milagroso. Hace unos días, en un seminario de 4 días de Traspaso al Velo del Ego, se producía un milagro. Y lo decían las personas. 3 miembros de una familia, abuela, madre e hijo, que han estado sin hablarse, con esto, ¿cómo se llama? Con cuando se prohíbe que una persona se acerque a otra por maltrato,
Una demanda. Una demanda, o sea, una familia con serios problemas deciden con el tiempo, gracias a la madre, ir acercando a la madre, a la abuela y al nieto, y en un momento, en el seminario, se produce el milagro de que el nieto, la madre y la abuela se funden en un abrazo. El nieto siente la energía de la madre, siente la energía de la abuela, siente la energía del abuelo, y todos se sanan. Y esto para mí es milagroso. Entonces, esto se está dando ya. Entonces, cuanto más aceleremos esto, más vamos a poder alcanzar este punto de elevación de vibración que va a producir que aquellos que estemos mucho más abiertos y despiertos en esta conciencia, pues vivamos con el amor de toda esta experiencia, porque es esto es vivir el amor, y yo lo estoy viviendo constantemente. Pues yo creo que lo que nos has contado nos deja con esas ganas, yo creo, desde mi punto de vista, de querer ser de esa parte de esas personas, ¿no?, que quieren aportar luz al mundo y que podamos transformar no solo nuestra vida, sino también de nuestros seres queridos, sobre todo, que son los que primero están más cerca, que a veces no están tan despiertos muchas veces. Sí, sí. Y luego pues eso pues también, si a nivel de nuestra profesión, nuestra labor, también podemos estar al servicio para poder ayudar a otras personas, pues yo creo que tenemos una gran misión y un propósito muy importante que llevar a cabo y estoy feliz de estar aquí también formando parte de ello. Gracias. Muchas gracias. En los programas que hacemos, especialmente en Traspasa el Velo del Ego, que es un seminario de 4 días donde trabajamos todo el conflicto del clan familiar, trabajamos precisamente los excluidos y los abortos. La única manera de sanar esa herida es honrar, que es algo que muchas personas no saben hacer. Pueden hablar de respetar, de tomar conciencia, de reconocer, pero hay que hacer un proceso de sanación con ese hijo no nacido, porque un hijo no nacido trae muchas expectativas. Sobre todo, un hijo te permite, cambia completamente tu vida. Un trabajo puede que no te cambie. Estar en el paro puede que no te cambie, pero la llegada de un hijo a tu vida inevitablemente va a cambiar tu vida. Por tanto, a esa pérdida hay que ponerla en el corazón, hay que acogerla en el corazón, hay que sentirla en el corazón, y bueno, todo un proceso que hacemos en nuestros seminarios que es necesario para que la persona se libere del sentimiento de culpa que le queda, como yo. También viví esa experiencia. Es dolorosa, claro que lo es, pero es necesaria. Y siempre estará ahí, siempre. Porque no es un trabajo que pierdes, no es un coche que vendes, no es una casa que... No, un hijo siempre estará ahí. Y la única manera es acogerlo en tu corazón. La madre que decide hacer esto es porque tiene razones de peso para hacerlo. Y yo no soy nadie para juzgar, nadie puede juzgarlo. Y una madre y conozco a muchas, más de las que nos imaginamos. Y aquí hay muchas madres que han vivido esto. Y me consta que ahora están emocionadas. La madre, cuando toma este camino, no es nada fácil para ella. Y aunque aparentemente pueda ser un acto físico, deja una huella inenarrable, siempre va a estar ahí. Por tanto, va a tener que convivir con eso. La única manera de resolverlo es reconciliarse consigo mismo. Hacerlo solo es muy difícil, muy difícil. Por eso es recomendable que busques quien te pueda acompañar. Y generalmente que no sea alguien que te lo hace desde la mente, sino alguien que sabe, que siente y que es capaz de percibir lo que eso significa para ti. Y eso se puede sanar, se puede sanar. O sea que yo animo a todas las mujeres a que busquen quién le puede ayudar. Si somos nosotros, genial. Y si no, pues que busquen la manera de sanar esto lo antes posible. Cuando haces un desarrollo espiritual como el que yo he alcanzado, gracias a las cientos de personas o miles de personas que me he encontrado y con las que hemos hecho procesos de sanación, el perdón es la única solución, es el único camino para liberar el juicio, no hay otro. Pero otra vez más nos enfrentamos a que no nos enseñan a perdonar. El perdón tiene
tienen una connotación muy negativa. Esto lo voy a dar una pincelada. Cuando somos niños y el hermano nos roba la pelota y nosotros le robamos el coche o le rompemos el coche, y llega nuestra madre y nos dice, ¿quién ha roto el coche? Y entonces el niño pequeño dice, mi hermano, y el niño mayor dice, pero es que él me robó la pelota. Entonces, en la familia, la madre o el padre, que tienen, ¿cómo ponen justicia ahí? Es muy difícil poner justicia. Y entonces la madre o el padre dicen, bueno, pues pídele perdón a tu hermano y que tu hermano te lo pida a ti. Y nos obligan a pedir perdón, pero ¿cómo está el niño que le han roto su coche? Pues estaba enfadado. Entonces nos han empaquetado el perdón como algo que estoy obligado a hacer sin haber escuchado mis sentimientos. Y esto es un conflicto. Entonces, al perdón hay que ponerle conflicto la emocionalidad para entendernos. Entonces, sí hay un proceso, nosotros tenemos un proceso, tenemos un pequeño programa, digo pequeño por el contenido, porque con 5 claves resolvemos todo esto. No sé si mañana hablaré de ello, pero todo esto lo tenemos empaquetado para que la gente pueda hacerlo. O sea que desde luego el proceso del perdón es el único proceso que sana relaciones familiares, pueblos, países. Este es el único camino para que elevemos nuestra vibración a otra dimensión. Varios dones. El sentido del humor es uno. Tengo un don para la interpretación que no sé de dónde sale, que utilizo mucho en mis seminarios y que la gente se parte de risa, porque el humor debe estar presente, ¿no? Y esto viene de mi padre que me enseñó ese humor. Tengo el don de la comunicación, el don de la palabra, aunque no soy una persona que tiene una locuacidad, no tengo un lenguaje culto, pero tengo la palabra adecuada, en el tono apropiado, en el momento preciso. Y eso produce magia. Tengo ese don de la magia, de producir magia. Sí, porque es verdad, se produce la magia en los encuentros, tanto privados como grupales, y mi equipo que está aquí lo sabe, todos lo sabemos, se produce la magia. Y eso pues es un don divino, porque yo no estudié en ninguna escuela como el estudiante mediocre cómo hacer la magia, cómo utilizar el don de la palabra, cómo practicar el humor. O sea, son cualidades que no te enseñan nunca en la escuela. Por eso la escuela hay que revisarla profundamente. Yo no tengo la clarividencia para saberlo. Yo lo que sí siento, porque soy perceptivo, es la energía cuando me acompaña. Se me manifiesta de varias maneras. Siempre es con calor o con un cosquilleo, un hormigueo. Y sé cuándo mis guías están acompañándome. A lo largo de estos procesos, de estos momentos, yo siento ese cosquilleo que al principio lo ves como si fuera una... ¡Ay, me pica la cabeza! Pero después de tantos momentos en los que te pica siempre en el mismo sitio, yo siento un hormigueo en la nuca. Ese es un indicador claro de que estoy en lo que tengo que estar. Y luego, tengo un indicador claro que es en mi oreja derecha. Se me pone un calor que es esta parte. Yo, mi mujer lo sabe, porque le digo, mira, tócame aquí, esto está frío. Y le digo, ya no tócame aquí, esto está ardiendo. Entonces, esto también ocurre cuando estoy en momentos de una conexión espiritual. Puedo estar viendo la televisión o un canal de arte, pero algo brevemente, o sea, en las próximas horas va a ocurrir. Y entonces yo ya lo sé. Y yo se lo digo, Mariló, este seminario viene, wow. O sea, yo ya lo sé, que van a pasar cosas extraordinarias. Y es la energía, así la siento. Eso en mi interior. ¿Quién me guía? ¿Quién me acompaña? ¿Tiene nombre? No lo sé. Una vez me dijeron que uno de mis abuelos me acompañaba. Yo siento a mi padre, después de que yo hice el proceso del perdón con mi padre, que no he contado y que no sé si contaré mañana, ese proceso fue muy potente para mí y siento la energía de mi padre. Pero no lo puedo ver, no lo puedo percibir. Para todos los que están aquí está clara la respuesta. Por favor, no dudéis. Estáis despertando, tenéis un camino por delante. Yo sé que este congreso os va a ayudar enormemente a despertar,
cada uno a su ritmo. Yo lo que sí sugiero es que toméis nuevas herramientas, que avancéis en todo este proceso, que solo es muy difícil y muy lento, pero el hecho de estar aquí es un regalo ya para vuestra alma. Nosotros vamos a seguir compartiendo contenidos. Si nos seguís a mí, a todos los ponentes, si en vez de estar viendo los partidos de fútbol de los domingos, seguís a todas las personas que han estado aquí, si tomáis sus recursos, que todos tienen recursos gratuitos, que todos están para servir, ya veréis cómo vuestro camino de vida va a cambiar. Y cuando os podáis dar el permiso de tomar un programa privado, de tomar un programa grupal, de ir a otro nivel, de acelerar ese proceso, hacedlo lo antes posible. Yo mañana os hablaré de cómo podemos guiaros en este nuevo despertar. Entonces ahora es vuestra responsabilidad de quedarte en casa viendo vídeos de YouTube o decir, no, no, yo voy a otro nivel, quiero vivir una experiencia presencial, quiero adentrarme en este camino, me voy de la mano de los mejores, quiero vivir 3 días con esta gente o quiero hacer un programa digital, pero siendo guiado. Y eso es lo que va a acelerar el proceso. Me la han preguntado, ¿pero por qué no cambias el nombre, Juan Carlos? Y yo, ¿qué nombre le pongo? Yo creo que va a seguir siendo Centro Mente Poderosa. ¿Por qué? Primero, el centro nace porque es un centro, porque es circular, porque acoge, porque tiene más disciplinas, porque no solo estoy yo, porque tengo un equipo de gente con disciplinas extraordinarias de transformación. La mente, porque la mente no es solo un órgano, no es el cerebro, la mente es universal, la mente es también Dios. Vivimos en un universo mental, todo lo creamos desde la mente. ¿Y cómo le voy a quitar el nombre a la empresa si somos una mente universal, una mente cósmica, una mente que está pensando y creando y deseando? Entonces, esto. ¿Y por qué es poderosa? Oye, pues le gustará o no le gustará a la gente, pero que el poder está en nuestra mente para crear nuestra realidad. Pero tenemos que ponerlo al servicio de la conciencia. De momento se queda como está. Gracias.